tardes, doctora Clara Jaime. Soy Lucy López Moyota de la Cátedra de Semiología 2 y a continuación junto a mi paciente voy a realizar los reflejos osteotendinosos profundos y superficiales. Bueno, hablando ya de los reflejos osteotendinosos profundos, vamos a poder dividirlos según las secciones del cuerpo, en extremidades inferiores, superiores, tronco y cabeza. Ya si hablamos de los reflejos profundos de las extremidades inferiores, vamos a tener cuatro: el rotuliano, el aquiliano, el medio plantar y el cuboide. Ya hablando del primer reflejo, que va a ser el rotuliano, el centro va a ser L3, L4, la técnica va a ser percutir el tendón rotuliano de mi paciente. Tiene que estar en extensión de las piernas. Vamos a percutir y vamos a ver como respuesta a la extensión de la pierna. Realizamos lo mismo en la siguiente pierna y vemos la extensión. Continuando con el segundo reflejo profundo de las extremidades inferiores, vamos a tener al aquiliano. El centro de este va a ser S1, la técnica va a ser percutir el tendón de Aquiles. Vamos a sostener con la mano el pie del paciente y vamos a percutir el tendón. Donde vamos a ver que la respuesta va a ser la flexión del pie. Realizamos lo mismo en el siguiente. Y vemos la flexión del pie. Bueno, continuando con el tercer reflejo profundo de las extremidades inferiores, vamos a tener al medio plantar. El centro va a ser S1, S2, la técnica va a ser percutir la planta del pie. Entonces vamos a ver la contracción del sóleo y del gemelo. Lo mismo de los gemelos. Lo mismo hacemos en el siguiente pie. Y vamos a ver la contracción de los gemelos irisópalos. Continuando con el cuarto reflejo profundo de las extremidades inferiores, vamos a tener el cuboideo. Este va a tener el centro S1, S2. La técnica va a ser percutir en la cara dorsal del pie sobre el hueso cuboideo. Y la respuesta que vamos a tener va a ser la extensión de los cuatro dedos. Realizamos lo mismo en el siguiente pie y vemos la extensión de los cuatro primeros dedos. Continuar con los reflejos profundos de las extremidades superiores, los cuales van a ser 6: el estiloradial, el cúbito pronador, el bicipital, el tricipital, el olecraniano y el pectoral mayor. Hablando del primero, que va a ser el estiloradial, el centro va a ser C6, la técnica va a ser percutir la apófisis estiloides del radio. Vamos a percutir y vemos la flexión del antebrazo. Realizamos lo mismo en el siguiente antebrazo. Y vemos la flexión del antebrazo. El segundo reflejo va a ser el cúbito pronador, donde el centro va a ser C8, la técnica va a ser percutir la apófisis estiloides del cúbito. Vamos a percutir y vemos la pronación del antebrazo. Realizamos lo mismo en el siguiente antebrazo. Percutimos la apófisis del cúbito y vemos la pronación del antebrazo. Bueno, continuando con el tercer reflejo, va a ser el bicipital, el centro va a ser C5, la técnica va a ser percutir el tendón del tríceps. Donde ya después de percutir vamos a ver la flexión del antebrazo. Realizamos lo mismo en el siguiente y vemos la flexión del antebrazo. Continuando con el reflejo tricipital, el centro va a ser C7, la técnica va a ser percutir el tendón del tríceps y vamos a ver esta respuesta. Vemos la extensión del antebrazo. Realizamos lo mismo en el siguiente. Vemos la extensión del antebrazo. Continuando con el quinto reflejo, va a ser
técnica va a ser percutir el hueso olecraneón y la técnica que vamos a hacer va a ser percutir este hueso. Y vamos a ver que la respuesta ha sido la flexión del antebrazo. Continuamos con el siguiente brazo. Percutimos y vemos la flexión del antebrazo. Continuamos con el sexto reflejo, que va a ser el pectoral mayor. El centro va a ser C6, C5, C6 y la técnica va a ser percutir el pectoral derecho e izquierdo, pectoral mayor. Entonces vamos a ver la aducción del brazo. Realizamos lo mismo en el otro pectoral mayor y vemos la aducción del brazo. Continuando con los reflejos profundos del tronco, estos van a ser dos. El primero va a ser el medio esternal y el medio pubiano. El medio esternal, el centro va a ser el nervio espinal y C2. La técnica va a ser percutir en el cuerpo medio del esternón y la respuesta va a ser la contracción de ambos pectorales. Si hablamos del reflejo del medio pubiano, la técnica va a ser percutir la síntesis púbica y la respuesta que vamos a tener va a ser la respuesta en la parte inferior, va a ser la aproximación de los músculos por la contracción de los aductores y la superior va a ser la contracción de los músculos de la pared abdominal. Ya, hablando de los reflejos profundos de la cabeza, vamos a tener tres: el nasopalpebral, el superciliar y el maceterino. Si hablamos del nasopalpebral, el centro va a ser la protuberancia, la técnica va a ser la percusión en la región frontal entre las arcadas superciliares, donde la respuesta va a ser la contracción auricular del párpado. Ahora, hablando del reflejo superciliar, el centro igualmente va a ser la protuberancia. Vamos a percutir en la región media, en la primera arcada ciliar del ojo izquierdo. Y la respuesta va a ser el cierre auricular del párpado. Realizamos lo mismo en el siguiente y vemos la misma respuesta. Ahora, hablando del reflejo maceterino, este igualmente va a tener el centro en la protuberancia. La técnica se va a realizar colocando un dedo, pidiendo primero al paciente que entreabra la boca. Colocamos el pulgar en la parte del mentón y vamos a percutir. Vamos a ver que la respuesta ha sido la elevación del maxilar inferior. Ya después de haber terminado con los reflejos profundos, ahora vamos a hablar sobre los reflejos superficiales, los cuales vamos a poder realizarlos en extremidades inferiores, en tronco y en cabeza. Hablando de las extremidades inferiores, aquí vamos a tener solo uno, que va a ser el plantar, donde el centro va a ser S1, S2. La técnica que vamos a realizar va a ser estimular con una punta rombo la planta del paciente desde el talón hasta el metatarso, y la respuesta que vamos a ver va a ser la flexión de los 4 primeros dedos. Realizamos lo mismo en el siguiente pie. Y vamos a ver que igualmente una flexión de los 4 primeros dedos. Continuando con los reflejos superficiales del tronco, estos van a ser tres, que van a ser el cutáneo abdominal superior, medio e inferior, donde los centros en el superior va a ser de 7, en el medio va a ser de 9 y en el inferior va a ser de 11. La técnica va a ser la misma, solo va a cambiar en la región en la cual vamos a realizar la técnica. En la parte superior vamos a poder realizar con la estimulación con el manguito de un martillo de la parte lateral hacia medial en la parte de la región supraumbilical, umbilical e infraumbilical, donde la respuesta que vamos a tener va a ser la misma, que va a ser la contracción de los músculos abdominales y una desviación de la cicatriz umbilical hacia el lado que ha sido estimulado. Hablando de los reflejos superficiales de la cabeza, los cuales van a ser 6: el córneo conjuntival, el faringio, el nasal, el velo palatino y de succión. Hablando del primero, el córneo conjuntival, el centro va a ser la protuberancia. La técnica va a ser acercar un pedazo de algodón, en este caso un hisopo, al ojo del paciente, pedimos que vea hacia los lados. Vamos a aplicarlo y la respuesta va a ser la contracción auricular de los párpados. Ahora realizamos lo mismo en el siguiente ojo. Continuando, vamos a realizar el reflejo nasal, el cual el centro va a ser en la protuberancia. Aquí
La técnica que vamos a utilizar va a ser un pedazo de algodón, en este caso un hisopo, y lo vamos a acercar a las fosas nasales, donde vamos a estimularlas. Y vamos a ver que la respuesta ha sido el estornudo. Ahora vamos a hablar del reflejo faríngeo, el cual va a ser el centro del bulbo. La técnica que vamos a utilizar va a ser con un bajalengua y una linterna. Vamos a estimular la pared posterior de la faringe. Pedimos al paciente que abra la boca, saque la lengua y vamos a ver que la respuesta ha sido la náusea. Ahora el reflejo venopalatino, el centro va a ser el bulbo. La técnica va a ser poder estimular el borde libre de la pared del paladar blando, igualmente con el bajalengua y la linterna, donde vamos a ver que la respuesta va a ser la náusea. Y por último vamos a tener el reflejo de succión, pero hay que tener en cuenta que este solo se le va a poder realizar a los niños en menores de 6 años, donde igualmente el centro va a ser la protuberancia y el resultado que vamos a tener va a ser el movimiento de succión colocando el ócular en la parte de los labios del paciente. Vamos a ver movimiento de succión.